En busca de la senda que te habita, el camino a iniciar siempre es interno. Si al fondo vas, verás tu propio infierno y las alas del alma que levita. Oirás el corazón que en ti crepita, toparás con un cruel autogobierno y al tiempo entenderás que eres eterno porque solo eres tú quien te limita. En busca del camino que te forma, puedes dar locos tumbos, firmes pasos, caer y levantarte una y mil veces, salirte por derecho de la horma, convertir en auroras tus ocasos y darte la alegría que mereces. No os imagináis la emoción que me hace ver esta sala tan llena, a pesar de que estos focos casi cenitales normalmente nos impiden ver todo. Hoy tenemos una iluminación muy bonita y os veo bastante las caras. Esto me encanta. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, vamos a presentar este poemario existencial llamado La senda que me habita, que está arquitecturado sobre la forma del soneto y salpicado con algún poema en décima espinela. Luego hablaremos de eso, pero de momento os cuento. Voy a estar muy bien acompañada, muy bien acompañada. Vamos a tener durante la parte de recital poético a Diego Sánchez poniéndonos banda sonora a cada uno de los poemas. Van a estar mis queridos amigos y grandísimos poetas y grandísimas personas de Andrómeda Poética poniéndole voz a varios de ellos. Voy a deciros todos los nombres. Bueno, según os veo, Estefano Carbone, Amparo Gutiérrez, Juan Ramón Caballero, antes conocido como Iván el Vagabundo, Luis Felipe Ladueña, Óscar Martín Ramírez, Arantxa Vázquez, y voy a tener también a una presencia musical que ha hecho una canción maravillosa con uno de los poemas en décimas del libro, que es Miriam Quiñones. Vais a tener el gusto de ver ese estreno. Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar del libro, porque, perdón, he venido a hablar de mi libro, ¿vale? Por un momento quiero ser umbral. Y aquí ya me voy a las nubes con la persona que me va a acompañar, porque es el último Premio Nacional de Literatura en Colombia, en el apartado Poesía. Es una grandísima eminencia. Siempre digo que es poeta, cantautor y cirujano de almas, porque además este hombre es médico de, médico de carrera. Es el señor Carlos Palacio, más conocido como Pala, mi querido Pala, que viene desde Medellín, y vamos a ver ahora qué sale de esta conversación, amigo. Ajustemos micrófono. Hola, me alegra mucho que no hayas mirado tu móvil. ¿No viste todos los mensajes que te envié? Sí, pero no pasa nada. Me alegra mucho porque nos subimos al metro y como San Murphy es implacable, con el tiempo contado nos hemos subido al metro y han parado en ventas y han evacuado el metro. Evacuado. Nos han sacado a todos y yo casi me infarto, así que llegamos. Estuvo muy bien el retrasito porque alcanzamos a ponernos en situación. Amigo, está todo fríamente controlado, absolutamente. No puedo creer. Además es que es muy divertido porque este hombre es extremadamente puntual. O sea, yo ni siquiera estaba preocupada. Bueno, me alegra mucho porque yo estaba angustiadísimo. Quería, como suelen suceder las cosas cuando se hacen con amor, me emociona mucho que hayas empezado por donde yo quería empezar. Mira, es el prefacio del libro, claro, el poema que acabo de recitar. Y mi sensación con esos dos versos que además tengo subrayados: en busca de la senda que te habita, el camino a iniciar siempre es interno. Tuve una sensación brutal cuando terminé de leer el libro y leí este primer verso del último poema. El mundo y yo volvemos a ser uno.
cómo empieza. Y entonces quisiera que empezáramos a conversar por ahí, querida Sonia. La sensación que me ha quedado después de un par de lecturas del libro es que hay un círculo trazado, no sé si un círculo, pero un recorrido trazado en tus poemarios, sobre todo en esas últimas 3 entregas poéticas, desde Entre la espada y la pared o El Lolaverso paralelo y La senda que me habita, un recorrido que va desde el afuera hacia el interior. Es como la sensación, tú siempre has tenido una voz muy poderosa, muy personal, pero lo que veo es una mirada hacia adentro que se proyecta hacia ti, que a mí por lo menos me emociona mucho y me sorprende. Yo quisiera que empezáramos conversando, que nos hicieras un recorrido, una visión tuya, esa es mi visión, un recorrido de lo general a lo personal, pero ¿cuál es el hilo que une esos 3 poemarios? Por favor, cuéntanos. El hilo que une los 3 poemarios, es curioso. A veces pasa que uno publica... Gracias, amigo. Perfecto. A veces pasa que uno publica poemas más antiguos de forma posterior. De hecho, a ver, Entre la espada y la flor es además un proyecto conjunto con Juan Portillo, es un diálogo en verso y nació en el momento que nació y fue más o menos orgánico en términos de tiempo, ¿vale? El Lolaverso paralelo, sin embargo, fue un ejercicio de equilibrismo, casi, porque yo tenía ese libro de narrativa escrito desde 2019, de hecho tuve un contrato con una editorial y por la pandemia se cayó el proyecto, les pedí que me devolvieran los derechos de mi obra y terminé publicándomelo yo sola. Y cuando ya había presentado el libro de narrativa 50 polvos de Lola, empezaron a salir poemas que tenían que ver con ese libro. Y yo misma dije, ¿y si convierto todos los relatos en poesía? Y en 2 meses armé el Lolaverso paralelo, que es lo que tú viste aquí en septiembre, que es, de hecho tú presentaste a Lola. Y luego, en realidad, a ver, hay poemas de épocas distintas, sí que es verdad que casi todos son como de 2019 hacia acá, pero claro que estamos hablando que estamos en 2025, o sea, son años. Y no es que entre ellos haya una conexión. El Lolaverso va conectado con 50 polvos de Lola, Entre la espada y la flor fue orgánico, Claro. era lo que estaba pasando en el presente. Y esto es, creo, el primer poemario que yo quería sacar, así como Sonia del Campo, que no hubiera ninguna interacción con nadie más, porque es la esencia y es la base de mi poesía. Yo ahora estoy trabajando, y hace muchos años escribía solo poesía libre, ahora estoy trabajando en varios poemarios de verso libre y verso blanco. Y siento que por un tema de coherencia, para que la gente entienda cuáles son mis fuentes, tenía que empezar lanzando antes. No, es que me aclaras una cosa que me sorprende mucho y claro, que habla muy bien de ti y de este poemario en particular, y es que yo supuse, cuando lo leí, que este era un poemario escrito de un tirón, es decir, sentado y concebido como una unidad. El hecho de que haya sido fragmentario lo que habla es de una voz consolidada y clara desde el principio. No me sorprende para nada, querida. Sobre esa voz, quiero hacer una pregunta. Hace unos años, en la Feria del Libro de Bogotá, hubo un encuentro muy bello entre José Saramago y Laura Restrepo, la bella escritora colombiana, y estaban discutiendo sobre un tema muy recurrente en la teoría literaria, y es esa diferenciación entre el escritor y el narrador. Eso que te dice con cierta claridad que lo que dice un libro no lo dice el escritor, lo dice una figura, una entelequia creada por el escritor, que es el narrador, aunque se llame Sonia del Campo, ahí en el libro, ¿vale? A lo que el maestro Saramago responde, le preguntaba Laura Restrepo qué pensaba de eso, y el maestro Saramago, con ese portugués tan dulce, decía, no, quien escribe en los libros soy yo. Saramago, José Saramago, el hijo de fulano y de fulana, a mí que no me vengan con eso del narrador, soy yo respondo por cada cosa. Y bueno, ¿quién escribe aquí, Sonia? ¿Hay un alter ego como había en Lola, o es
Sonia del Campo. Es 100% Sonia. ¿Y qué crees que le aporta ese carácter profundamente autobiográfico a diferencia de los otros a este poemario? Es que es muy honesto. O sea, a ver, bien sabemos y lo hemos hablado muchas veces que en la poesía también se puede hacer ficción, pero esto es un libro completamente intimista. Entonces, aquí no hay trampa ni cartón, lo que hay es lo que veis. No hay una pose, no hay una búsqueda de artificio, no hay una idea preconcebida de quiero hablar de este tema que es universal. No, finalmente lo que pasa es que para mí el tema existencial es súper importante. Entonces van saliendo los poemas y es que están conectados entre sí porque están conectados conmigo, realmente. Y aquí me surge una pregunta, Sonia, sabes que hemos hablado varias veces sobre esto, pero nunca te he preguntado sobre la mecánica de construcción de los poemas. ¿Vas uno por uno, sueltas las ideas eventualmente, acumulas ideas y vas desarrollándolas, o cómo suele ser? De todo un poco. De todo un poco. Soy de esas personas que va tomando notas de frases aleatorias que escucha alrededor en las notas del móvil, y al día siguiente o 2 días más tarde, o cuando sea, las veo y digo... Y ahí sale. Pero siempre parto o bien de una idea o bien de un verso que anoté porque se me ocurrió, aunque fuera a las 3 de la mañana tomando vinos con mis amigos. Verso solo. Sí, o inspirada por algún recital de otra persona, o por la lectura de un libro, o por lo que fuera, ¿no? Por la vida misma. Tomo esas notas y sale, pero sí que es verdad que en ese sentido soy bastante orgánica, y lo que es la estrofa clásica me suele salir algo como ya medio armado, es decir, a veces me sale un terceto, a veces un cuarteto, y de ahí construyo alrededor. Y luego, bueno, hay una revisión final. Este libro ha tenido varias revisiones, de hecho, porque había poemas que eran muy antiguos. Hay alguno que es de cuando yo tenía 24 años y hoy cumplo 51, señores. ¿Y esos poemas antiguos sueles reescribirlos o solo ajustes de sintaxis? Ajustes. Ya. Ajustes, porque quiero respetar su esencia pura. Y de hecho, cuando yo empecé a escribir sonetos, a los 20 y pocos, y ganaba premios, además escribiendo sonetos, que eso tiene mucho mérito, porque parece que últimamente no, con la estrofa clásica, no somos muy populares en los concursos. Escribía sonetos de rima continua, es decir, las 2 mismas rimas de principio a fin, porque para mí eso era un ejercicio de dificultad, y soy alguien a quien le gustan las rimas difíciles, lo habrás visto. Lo sé, las manejas con una pericia de malabarista. Sí. Un día de estos me haces un soneto y rimando con lámpara y con indio. Todo es posible, amigo. Contigo sí. Bueno, hay algo que muchos no saben, o yo por lo menos lo desconocía, y es un hilo en esto de la creación que viene desde tu abuela. Tu abuela, tu madre y tú. Y me parece muy luminoso que nos cuentes un poco de eso que ha venido desde tu abuela hasta tu madre, hasta ti en el campo de la creación, y que nos digas qué crees que has heredado de ahí, qué te ha llegado de ahí, en ambos casos, tu abuela y tu madre. Mucho. ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿qué hacía tu abuela y qué? A ver, mi abuela era una mujer que en 1918, con 21 años, tenía carnet de periodista, publicaba relatos, artículos, le pedían en el Ateneo que diera conferencias. Hay una anécdota muy divertida, le pidieron que diera una conferencia y era muy tímida, era muy introvertida. Ella es la narradora, ¿vale? Eso no fue lo que le daste, la timidez. Luego pasó. No. Vale. No, evidentemente no. Vale, okay. Pero sí, porque de pequeña yo era súper tímida. Yo soy una tímida superada. Bueno, mi abuela le pidieron en el Ateneo que diera una conferencia hablando de su escritura y demás, y le dio tanta vergüenza que en el último momento le dijo al señor que le había encargado esta insigne tarea que por favor la leyera a él porque ella no era capaz. Y al parecer sí que fue al Ateneo, pero se escondió en un rincón en la oscuridad, en la última fila, mientras escuchaba que este hombre, eminencia del momento, leyera su ponencia. Colaboraba en programas de radio defendiendo los derechos de las mujeres. Era un personaje. Le han hecho hace poquito un homenaje en Santander
con lecturas dramatizadas y es emocionante. Ella es la narradora. Fue finalista del Premio Novela de Valladolid cuando yo era muy pequeña, no sé, o antes de nacer yo. Fue en los años 70, que ahí ya era pues una mujer, digamos, viuda y retirada haciendo su vida. Ella siempre muy tímida, muy en su mundo interior. Su nombre. Manolita del Campo Polo. Bueno, ole por ella. Nieta del doctor Diego Madrazo. Sí. ¿Y tu madre? Mi madre, Marisa del Campo, sacó más la beta poética, sí que escribió alguna vez algún relato y demás, pero mi madre no era de hacer narrativa. Y, a ver, evidentemente he bebido de sus fuentes, y no solo he bebido de sus fuentes, sino que he tenido un contexto de infancia que no era una infancia estándar, porque yo vivía yendo pues, a presentaciones de libros de ella y de otros amigos de ella, a eventos de pintura. Me acuerdo, yo era pequeña, fuimos a ver a Luis Eduardo Aute, mis padres y yo, en el museo Cosa más bella. de Bellas Artes de Santander, que estaba haciendo una exposición de pintura y que también cantó algo, ¿no? Entonces, este contexto de arte continuo, lógicamente, tuvo un calado en mí, me entró hasta el fondo. Y fue a los 14 años más o menos que yo empecé a escribir a escondidas. ¿Por qué? Porque lo clásico era, tu madre escritora, pues tú también. Claro, qué manera como de directamente condicionarte, ¿no? Y fue por mi profe de lengua y literatura, que era súper exigente, pero que era maravillosa, que se empezaron a enterar de que yo escribía. Y desde ahí nunca paré. Y se me ocurre preguntarte algo que posiblemente ya te hayan preguntado y que es una pregunta que surge normalmente en estos contextos. ¿Tú crees que exista una voz esencialmente femenina? Eso no. Qué difícil. Por un lado sí, pero por otro no. Yo creo que hay una voz humana. Punto. Claro. Y evidentemente cada uno tiene el pozo de su propia experiencia y siempre vas a conectar más con según qué, pero creo que somos personas y ya está. Vale. Bueno, te quiero hacer un par de preguntas más porque quiero que ustedes también pregunten. Vamos a acribillar a Sonia a punta de preguntas. Pero tú no me puedes invitar a mí a que conversemos y esperar que no te haga una pregunta como esta. Es que tú te mueves con una pericia sorprendente en el terreno del verso clásico, isométrico, en el rigor de la métrica clásica. Tú lo sabes, eres una artesana equilibrista en ese terreno. Y me gustaría preguntarte dos cosas. La primera es, ¿cómo te sientes ahí en épocas en las que el verso clásico es mirado con resquemor? Tú lo sabes. Y segundo, ¿tú cómo te plantas frente a esa tradición? ¿Cómo la miras? Vale. ¿Cómo me siento? Maravillosamente, porque me divierte mucho. Es más, es gracioso. Yo soy una friki, lo reconozco, ¿vale? Lo gracioso es que mi hermana es la filóloga y yo no estudié filología. Pero yo a los 20 años más o menos le robé a mi hermana el manual de métrica española del señor Quilis, que es, Antonio Quilis, claro. Tú que eres filólogo lo sabes perfectamente, es el must de los manuales de métrica española. Y eso, diccionarios de sinónimos y antónimos, no sé qué, de todo. Y mi libro de cabecera, cuando yo tenía 20, era La antología poética de Garcilaso de la Vega. Qué maravilla, claro. ¿Ahora entiendes cómo aprendí a escribir sonetos? Claro, te bebiste Por la vos he de tradición. morir y por vos muero. Entonces, a ver, por una parte es algo que yo abracé, y los sonetos de Miguel Hernández también. Bueno, a ver, he leído muchos, pero digamos que las influencias más importantes serían en el soneto Garcilaso y Miguel Hernández. Y luego Antonio Gala también, que es más contemporáneo y demás. ¿Qué pasa? Que yo mientras tenía en el cabecero, o sea, en la mesita de noche de mi habitación, al señor Garcilaso de la Vega, tenía también una antología poética de Gloria Fuertes. Claro. Eso lo explica todo. Tú ya me estás entendiendo. Sí. Lo voy a explicar. ¿Qué explica eso? Pues que tengo por un lado la estructura clásica tradicional y por otro lado la modernidad
en el lenguaje, la espontaneidad, la verdad desnuda y las cosas dichas al pan pan y al vino vino, como hacía doña Gloria, que en la gloria está. Sí. Entonces, mi acercamiento a la estrofa clásica, a pesar de que de repente me salen sonetos muy barrocos y muy Lope de Veguianos, es moderna. O sea, a mí lo que me divierte es jugar con ese contraste de lo súper clásico y súper tradicional, pero con un lenguaje que todo el mundo entiende y que es incluso canalla, humorístico, explícito sexual, etcétera. Sí, sí, es evidente además ese juego. Bueno, y ya que mencionaste un par de influencias, me gustaría que nos contaras, antes de pasar las preguntas, ¿qué poetas te hablan al oído hoy? ¿A quién te emociona? Sobre todo si hay mujeres, por ejemplo, que en mi caso particular en Colombia hay una explosión de las creadoras y de las voces femeninas que a mí me parece muy esperanzadora. ¿Qué lees? ¿Qué te emociona ahora? A ver, esto es muy endogámico. Estoy rodeada de poetas. Estoy casi todos aquí, además. Partiendo de la base de que a ti te admiro profundamente y es un lujo leerte, es que tengo mucha suerte de compartir espacio y tiempo con poetas contemporáneos que son compañeros y que son amigos. De verdad. Entonces, no te podría decir un solo nombre. Todo Andrómeda para mí es una inspiración, por ejemplo. La Cofradía de la Palabra es una inspiración. Me parece que María Rosales, Isabel Vizcaíno, Isa Novoa son genias, aunque la gente no sepa que existen. ¿Crees que corren buenos tiempos para la poesía, Sonia? Ay, corren malos tiempos para casi todo, siendo realistas. Pero creo que somos una panda de locos con mucho activismo positivo y que no nos vamos a rendir. Es cierto, es fabuloso. Yo quiero, antes de que hagamos las preguntas, que le demos un aplauso a esta mujer maravillosa, a esta tremenda poeta. Es un lujo, es un lujo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere preguntarle a Sonia? Incluso en verso, si quieren hacerlo. No muerdo, no muerdo. Podéis preguntar cosas. ¿Quién tiene curiosidad por algo? ¿Cuál es la chispa que dispara el libro exactamente? ¿Qué momento hay en tu cabeza, en tu sentir, en tu entorno que dices, wow? Tremenda pregunta, porque es que hay dos respuestas. A ver, este poemario estaba más o menos armado. Luego es verdad que le di una vuelta, lo volví a corregir un par de veces o tres, le añadí algún poema, le quité algún otro, lo depuré, ¿no? El impulso de sacar este poemario ahora, más allá de un tema de coherencia, que quiero que se entienda que he bebido de estas fuentes y de ahí en adelante van a entender pues poemas libres que están escritos antes que muchos de los de este libro, curiosamente, ¿no? Pero fue mi madre que ya está con un deterioro cognitivo bastante avanzado y yo quería que ella tuviera un libro mío que pudiera compartir en la residencia con el resto de compañeras y compañeros de la residencia y que pudiera presumir, entre comillas, de mira, mi hija es poeta también como yo. Fue mi madre, ya tiene 92 años. Y esa edición final la hice rapidísimo para poder entregarle el libro a principio de este año. ¿Y qué te dijo? A ver, es que no se entera mucho, pero si yo se lo leo, sí que conecta. Cuando estuve con ella en el hospital 6 días a principio de diciembre, que se rompió la otra cadera, pobrecita, fue muy, muy intenso porque cuando yo llegué se le olvidaban palabras. Y es alucinante porque dicen que los enfermos de Alzheimer o con deterioro cognitivo avanzado, demencia senil, etcétera, normalmente se quedan trabados en la frase cuando no encuentran la palabra. Mi madre ha sido tan sumamente brillante toda su vida y ha tenido tal manejo del lenguaje
que se inventaba neologismos y continuaba el discurso con palabras. Así es mi madre. Tela. Bueno, yo llegué un viernes por la tarde, se le estaban olvidando las palabras, le empecé a leer poesía, le llevé libros suyos para que se leyera a sí misma y al día siguiente le estaba recitando a los enfermeros del Hospital de Valdecilla, de memoria, poemas de ella. O sea, hola. Y le leí muchos de este libro y ahí fue cuando dije, lo tengo que sacar ya, para que ella lo pueda leer, porque le encantaron. ¿Alguien más? Decir que en esta obra te expones, que es una obra muy personal, tuya. ¿Te costó saber que íbamos a leerte, que íbamos a conocerte más profundamente, que te estabas al final desnudando por medio del poemario o no tuviste ningún problema? ¿Sabes qué pasa, Vicky? Que soy transparente. 24/7. Entonces no tengo ningún tipo de vergüenza a estas alturas. La niña tímida ya se superó, como dije antes. Timidez, yo tiraba más por el lado de sentirte vulnerable o de sentirte a lo mejor expuesta, no, timidez yo sé que no, No. pero que no, si te había costado en ese sentido. A ver, también hay que entender, este es un poemario muy sobrio. No estoy sacando las tripas encima de la mesa. Es una temática completamente universal. Evidentemente hablo de mi senda, la senda que me habita a mí, el camino que yo estoy recorriendo y en el cual estoy avanzando todos los días, pero en el que nos podemos reconocer más o menos todos, porque es un recorrido de vida. Entonces, no me da pudor. El día que lance algún poemario de desamor, alguna cosa así trágica, que estoy trabajando en varias de esas cosas, o que sea como más de crítica a lo feo de lo humano, ahí voy a estar mucho más expuesta. Pero la verdad es que me parece que para lo que estamos es para compartir. Si no, para mí no tiene sentido. Si mi palabra no cruza un puente y llega al otro lado, no tiene ningún sentido. No lo escribo solo para mí, lo escribo porque esto es un regalo que la vida me dio, que mis genes me dieron, que yo he trabajado y que está ahí para compartirlo, para transmitírselo al resto. Sonia, tú como los grandes poetas has sido migrante y fuiste a Chile, migraste y además de un desamor y una herida, ¿qué te trajiste de la tierra de Neruda? Pues una experiencia de vida súper potente, un crecimiento personal tremendo y la realidad de saber que toda mi vida voy a tener el corazón dividido en dos hemisferios. Siempre voy a estar echando algo de menos, esté donde esté, pero de forma bonita. Hoy me estaban escribiendo, de hecho, amigos de Chile para felicitarme. Y, a ver, es que es un aprendizaje. Hay tantas cosas que no te lo puedo resumir en una frase, Isra, no puedo. Curiosamente, yo allí no tenía apenas vida literaria. Porque es que lo de Madrid es un milagro, por eso Pala se quiere venir a vivir aquí, ¿verdad? Seamos vecinos, amigo. Pero yo allí no tenía vida literaria. Estuve, de hecho, mucho tiempo en blanco y yo soy súper prolífica porque tenía un bloqueo en términos de voz, estaba aplastada por el marido con el que estaba entonces. Entonces no, estuve mucho tiempo sin escribir. Y después cuando empecé como a soltarlo a él, en el momento que empecé como a decir, tengo que separarme, ahí empecé a escribir. Y todo eso es poesía libre. ¿Y te trajiste un segundo idioma, una segunda lengua? Claro. Sí, aprendí a hablar chileno también. Pero el chileno, Que es, hiciste bilingüe. el micro. Que es un idioma, no es español, no. El chileno es chileno. Otra lengua. Esto se murió. Capaz. No fastidies. O sea, tengo mi garganta enferma, pero no soy yo. ¿Alguien puede pedir ayuda técnica? Gracias, Vicky. Oh, bueno, lo importante es que hables tú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vale, por aquí. Sonia, decías que te encantan los retos, los desafíos y te gusta experimentar. Sé que algo has hecho por ahí con inteligencia artificial. ¿En este libro hay alguna experimentación?
Bueno, lo que es la edición en sí misma, las ilustraciones, lo he hecho todo yo. Hay una mezcla de inteligencia artificial, mucho collage digital y la cara que veis es la mía de cuando tenía 24 años y los ojos cerrados son de otra foto de cuando también de la misma época. Para eso utilizo la inteligencia, en realidad la utilizo como una herramienta para apoyar las imágenes y demás. No, en términos de escritura jamás la voy a usar. ChatGPT no puede hacer esto. Bueno, yo voy a dejar a la protagonista de esta noche aquí en el escenario. Gracias, corazón. Un aplauso para Sonia del Campo nuevamente. Gracias, Ana. Eres divina.